Este es el 20º video de la asignatura Geometría Descriptiva de la cátedra a cargo de la arquitecta Carolina Rainero. En este caso vamos a aprender a modelar un icosaedro, un poliedro regular, un sólido platónico, de 20 caras iguales, cuyas caras son todos triángulos equiláteros. En ese sentido vamos a venir al software que estamos utilizando y vamos a comenzar dibujando un polígono. Llamamos al comando pol, le damos enter y acá vemos que lo tenemos seteado para dibujar un polígono de 3 lados, como se ve entre los símbolos de mayor y menor. Lo que vamos a hacer es tipear 5, vamos a construirlo a partir de un pentágono, vamos a darle enter y ahora cuando nos pida el centro de la figura, lo que vamos a hacer es ubicar la opción de Edge, que nos va a permitir dibujar el mismo poliedro, pero a partir de un vértice del mismo y de la longitud de uno de sus lados. Entonces vamos a poner la opción tipeando la letra E, que es la que aparece en mayúscula, y ubicamos el primer punto y ahí ubicamos sí la longitud del lado del polígono. En este caso le vamos a poner del lado 10 unidades, y vamos a tener dibujado el polígono. Como el icosaedro que estamos generando está conformado por triángulos equiláteros, como mencionamos anteriormente, vamos de nuevo a llamar al comando polígono, POL, enter, y en este caso sí vamos a dibujar una de las caras y va a ser triangular. Por lo tanto, en la cantidad de número de lados vamos a poner 3. 3, enter. Vamos a también elegir la opción de edge, de borde, tipeando la letra E, y vamos a construir un triángulo a partir de este punto, ubicándolo de manera que quede coincidente uno de sus lados con uno de los lados del pentágono que acabamos de dibujar, de este lado, quedando del lado de afuera, no del lado de adentro, del lado de afuera. Una vez que lo tengamos dibujado, lo que vamos a hacer es orbitar la pantalla para poder tener el eje Z hacia arriba, visto de esta manera, y lo que vamos a hacer es a partir del centro, del centroide del pentágono, vamos a dibujar una recta que va a ser paralela al eje Z. Como se ve acá, si vemos en el texto que aparece al lado del cursor, vemos que lo está dibujando de una longitud de 11,94 paralelo al eje Z. Acá vamos a dibujarlo de una longitud cualquiera arbitraria, lo importante es que sea lo suficientemente alto como para encontrar uno de los vértices del icosaedro. La tenemos dibujada y ahora lo que vamos a hacer con la cara, esta triangular que tenemos acá, la vamos a rotar hasta el punto en donde este vértice del triángulo, el que no pertenece o el que no es congruente con la cara del pentágono, intersecte a la arista vertical, que es donde va a estar el vértice que estábamos buscando. Entonces para eso vamos a modificar el sistema de coordenadas ubicando el centro en el punto medio de la arista que comparten ambos polígonos. La vamos a ubicar ahí y el eje Z lo vamos a ubicar paralelo a dicho lado, de esta manera. Puede ser para un lado o para el otro, sin distinto. Una vez que lo tenemos ubicado ahí, y como vemos el plano XY contiene no solo a la recta, sino que también al vértice opuesto del triángulo equilátero que dibujamos, lo que vamos a hacer es dibujar un círculo. Vamos a llamar al comando círculo, en este caso tipeando CI, le vamos a dar enter y vamos a hacer un círculo que vaya desde el punto 0, 0, o sea, desde el punto medio de la cara, la arista en común, hasta el punto opuesto del triángulo equilátero. Cuando lo dibujemos, vemos que este círculo intersecta a la recta vertical que habíamos dibujado en este punto. Y ese punto va a ser importante porque es el punto que nos va a definir la ubicación de uno de los vértices del icosaedro. A continuación, para poder dibujarlo, lo que vamos a hacer es duplicar el pentágono que hicimos. Entonces vamos a llamar al comando copy, tipeando CO, le vamos a dar enter, vamos a seleccionar el pentágono que dibujamos, le vamos a dar enter y cuando lo querramos copiar, lo vamos a copiar en el mismo lugar. O sea, vamos a duplicar el pentágono. Entonces lo seleccionamos de cualquier punto, lo copiamos en el mismo lugar y ahí tenemos, si seleccionamos así, vemos que acá aparecen dos polilinios, o sea, dos pentágonos. Y lo que vamos a hacer es rotar uno de ellos. Rotarlo la mitad del ángulo que existe entre el centro y dos de sus vértices. O sea, vamos a llamar al comando rotate. Primero, antes que eso, vamos a cambiar el sistema
de coordenadas, de nuevo a su posición original, con el eje Z hacia arriba. Fíjense que lo hacemos con este comando que tenemos acá, que es el que nos permite volver a su posición original al sistema de ejes coordenados, que es UCS World, que aparece aquí. Una vez que lo tenemos ubicado, sí, utilizamos el comando rotate. Esto es importante ya que tanto el comando rotate como el comando círculo son comandos bidimensionales, lo mismo que el comando polígono o polilínea, que solamente se pueden realizar cuando nosotros trabajamos sobre el plano XY. Por eso es que antes lo tuvimos que reubicar para poder dibujar el círculo y ahora lo tenemos que volver a reubicar para dibujar, para poder rotar el polígono. Entonces, volvemos a llamar al comando rotar, seleccionamos uno de los polígonos, le damos enter. Cuando nos pide el centro o el punto base de rotación, marcamos este punto que tenemos acá, que es el punto donde habíamos dibujado la recta vertical y es el centro del polígono. Y ahora lo tenemos que ubicar hasta una posición que sería esta. Para poder hacerlo, sin necesidad de saber el ángulo, más allá de que puede ser un dato, lo que vamos a hacer es utilizar la opción de referencia. Entonces vamos a llamar a esta opción con la letra R y vamos a girarlo, haciendo clic primero en este punto, luego en este, que sería el primer ángulo de referencia, hasta ubicarlo justo acá, o también puede ser este punto medio, cualquiera de los puntos es válido. De esta manera nos va a quedar rotado la mitad del ángulo que existe entre las rectas que unen el centro con dos de sus vértices. Una vez que lo tengamos ubicado ahí, vamos a volver a trazar una recta paralela al eje Z, pero ahora a partir de este punto. El punto que está dentro del triángulo equilátero que acabamos de dibujar, pero que pertenece a al pentágono que acabamos de rotar. Y la vamos a dibujar en este caso hacia abajo. Tenemos que cerciorarnos nuevamente que lo hagamos paralelo al eje Z. Para eso siempre es importante tener activado el sistema polar de rastreo, para que lo podamos hacer en ese sentido y no tengamos errores. Y lo vamos a dibujar tanto como para que sobrepase la circunferencia. Vemos que acá lo sobrepasa hasta esta posición para poder ubicar ese punto, que es otro de los puntos donde va a aparecer el vértice, uno de los vértices del icosaedro que estamos dibujando. Una vez que tengamos ubicado ese punto, vamos a mover, vamos a llamar al comando move, tipeando la letra M, vamos a mover el pentágono que acabamos de rotar y lo vamos a mover desde este punto hasta el punto que quedó marcado entre la intersección de la recta y la circunferencia que habíamos trazado. Lo ubicamos a ese punto y ahí vamos a tener la segunda posición del pentágono que nos va a servir de referencia para el icosaedro. Finalmente, para poder construir la parte inferior del icosaedro, lo que vamos a hacer es repetir lo que hicimos arriba, o sea, esta distancia desde este vértice, que habíamos dicho que era parte del icosaedro, a este punto vamos a replicarla hacia abajo. Entonces, vamos a trazar una recta que vaya desde este punto hasta acá, y esta recta que nos quedó acá la vamos a mover desde este punto al punto central del pentágono. Ahí, fíjense que cuando nos alejamos y orbitamos, esta recta que teníamos acá dibujada nos quedó ahora, pero desde el pentágono inferior hacia abajo. Es importante para poder tener estos puntos de referencia, tener o estar utilizando el Snap Cursor. Si ustedes despliegan acá, ven que tengo activado el Endpoint, el Midpoint y fundamentalmente el punto de centro geométrico y centro, que son los puntos que nosotros necesitamos para especificar el centro, en este caso, del polígono. Una vez que tenemos estos puntos, lo que vamos a hacer es volver a duplicar con el comando copy. Vamos a volver a duplicar los dos pentágonos. Seleccionamos los dos pentágonos, le damos Enter, tomamos un punto desde el cual moverlo y lo ubicamos en el mismo lugar. Esto va a ser importante a la hora de construir el icosaedro. Y los vamos a construir en este caso en tres partes. Ya tenemos todos los puntos de referencia y ahora con el comando Loft vamos a unir cada una de ellas. Entonces llamamos al comando Loft, que era solevar en el AutoCAD en castellano, y vamos primero a seleccionar uno de los pentágonos, de los que copiamos acá arriba. Y luego, para poder elegir el punto vértice que tenemos acá arriba, vamos a llamar a la opción Point, que tenemos acá abajo, tipeando PO, y vamos a ubicar este punto que tenemos aquí. Ubicamos ese punto,
Y vemos que acá en este caso la construcción del sólido se generó a partir de rectas curvas, líneas curvas. Para poder cambiar eso, recordemos que una de las opciones que nos da el LOFT es que nosotros podemos cambiar a secciones que se vayan ajustando a la forma a una opción reglada, que es la que nosotros necesitamos, ya que recordemos que todas las caras de helicosaedro son planos compuestos por caras regulares, en este caso triángulos equiláteros. Entonces ponemos reglada, ahí se regló y le damos Enter nuevamente. Lo mismo podemos hacer con la inferior. Volvemos a llamar al comando LOFT. Volvemos a llamar al comando LOFT. Seleccionamos alguno de los dos triángulos, de los pentágonos que tenemos dibujados en la parte inferior. Y ponemos la opción de punto para marcar el segundo punto, que va a ser el inferior, el que tenemos aquí abajo. Le volvemos a dar Enter, seleccionamos la opción de reglado y le volvemos a dar Enter ahí y nos va a quedar. Nos va a quedar ahora solamente en este caso dibujar la parte media de este sólido. Entonces de nuevo volvemos a llamar al comando LOFT, seleccionamos, en este caso lo tenemos que seleccionar mediante una ventana de derecha a izquierda, tanto el primero como el segundo, porque van a estar, digamos, superpuestos con la figura que ya dibujamos. Y ahí fíjense que de nuevo que nos va a generar una figura de transición que va a estar formado por caras alabeadas, o sea, en realidad van a ser paraboloides hiperbólicos. Para poder de nuevo cambiar eso, vamos a darle Enter y acá en la opción de LOFT vamos a poner reglado. Una vez que le pongamos reglado, le damos Enter de nuevo y vemos cómo la figura nos quedó conformada. Pero ¿qué pasa? Nos quedó conformada en tres partes, 1, 2 y 3. Para poder unirlo, recordemos que podemos llamar al comando unión, que tenemos acá, tipeando uni, y seleccionamos 1, 2, 3 partes y le damos Enter. De esta manera, cuando lo seleccionemos, vemos que nos quedó un solo sólido. Cambiamos la visualización a una visualización que nos permita ver el objeto de manera tridimensional con sus aristas visibles y no visibles, y ahí vamos a tener el modelo listo siempre y cuando nosotros borremos o ubiquemos en una capa no visible todas las aristas que no corresponden al sólido. Una vez que lo tenemos ahí, va a estar terminado. Si nosotros ahora cambiamos de programa y lo tratamos de modelar con otro programa, en este caso con el Rhino, vemos que en este caso puede ser mucho más sencillo. El Rhino, una de las facilidades que tiene es que permite tener plugins que permiten hacer algunas actividades más fáciles. Y en este caso hay un plugin que uno se puede descargar de cualquier página de software para Rhino, que es el Polyhedron, que es el que tenemos acá. Polyhedron, este que aparece acá. Una vez que lo seleccionamos, este comando nos va a permitir a nosotros dibujar un poliedro a partir de todas las variedades que tiene. Muchos de ellos los vimos a la hora de estudiar los distintos tipos de poliedros que teníamos. Por ejemplo, los sólidos catalanes, las geodésicas, los sólidos de Kepler-Porsnot que teníamos acá, y finalmente tenemos los sólidos platónicos, Platonic Solids, que tenemos acá, y ahí nos van a aparecer los 5 que habíamos visto en la teoría. Elegimos el icosaedro, le damos OK, y lo que nos va a pedir es el centro del mismo. Lo ubicamos en cualquier lugar, en cualquier punto, y ahora lo que nos pide, vemos acá arriba, es la longitud del borde, la longitud de una de las aristas del mismo. Tipeamos 10, le damos Enter, y acá vemos cómo en la perspectiva nos quedó ubicado el icosaedro. Mucho más sencillo que modelarlo en CAD, pero recordemos que en este caso estamos trabajando con una figura que si la seccionamos nos va a quedar hueca, así trabaja el Rhino, mientras que en el AutoCAD estamos trabajando con un sólido. Esto fue todo por este video. Gracias.